¿Ya está grabando esta cosa? Ay, creo que sí, a ver. Buenos días, grupo. Mi nombre es Samuel Ignacio Huitzil y pertenezco al grupo de técnico en soporte y... ¡Ta madre! Nuestro proyecto de orientación es mostrar algo relacionado a nuestro pueblo. Este era un sitio donde los pobladores solían hacer ceremonias prehispánicas. Ahora no es más que un simple cerro donde pastorean sus vacas. A mi abuelo le gustaba pasar tiempo aquí. Decía que volver era como reencontrarse con todas esas voces que difícilmente se pueden escuchar hoy. Me pregunto, ¿en qué momento toda esa gente decidió callar y ajustarse a lo que los demás decían que era lo correcto? Pero para mi sorpresa, sí hay una respuesta a mi incógnita. Todo comenzó por esto que está al frente mío. A ellos les molestó lo que era diferente, lo que no estaba escrito en su libro sagrado. Y claro, como cualquiera que no se atreve a renunciar a sus convicciones y tiene los recursos para hacerlo, entonces trataron de instaurar lo que ellos creían correcto. La gente originaria, lo que tuvieron que pasar, sus intentos por defender a gritos su identidad, el miedo de comprender que si su lengua moría, su cultura se iría como el viento. Es más pesado el ser o la supervivencia. Para ellos sus latidos se apagaban como el sacrificio de desprenderse de quienes eran. Con el tiempo, algunos moldearon su lengua para adaptarse a la de los demás. Otros se fueron para evitar problemas. En el fondo, todos sabían que la discriminación se manifiesta con violencia. Entonces, era preferible no decir nada acerca de tus raíces y ocultar la verdadera persona que eras, aunque sacrificaras tu autenticidad en el camino. Y así es como llegamos al final del video. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Y ocultar la verdadera persona que eras, aunque sacrificaras tu autenticidad en el camino. A todo esto, ¿quién chingado soy yo para hablar con tanta libertad de este tema? ¿De dónde hablo si no es desde mi privilegio? Lo único que tengo es un apellido y la falsa idea de poder contar la historia de mi abuelo por ser su sangre. No me queda más que alimentar la idea. Es un proyecto escolar, ¿no? Sé que no le va a importar a nadie. Sé que aunque haga 1000 reflexiones y otros 1000 videos, los insultos pendejos y las muertes injustificadas no se acabarán. Pero es que, ¿cómo renunciar a la rabia e impotencia humana de no poder decir lo que exclama el alma? No sé. Aunque yo tenga testimonios de estas personas, no puedo evitar sentirme lejano. Me cuesta siquiera personalizarlo sin sentirme como un vil ignorante tratando de romantizar aquello con lo que me reflejo.
No soy alguien que hará el cambio, ya es muy tarde para intentarlo, pero muy en el fondo, espero mínimamente poder dar voz a aquellas que fueron silenciadas. Yo no sé nada de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que su soledad debería de tener alas.